Me llamo Elena Robles. Tengo 76 años y continúo viviendo en la misma vivienda donde crié a mi hija Clara, donde di sepultura a mi esposo Manuel, y en la que he experimentado tanto los momentos más felices como los más solitarios de mi existencia. Al llegar a la vejez, las paredes dejan de ser simples límites para transformarse en testigos silenciosos. Esta casa, con sus fisuras discretas y ese aroma a madera envejecida, ha demostrado ser más constante que muchas personas en mi vida. Puedo cerrar los ojos y recorrer cada rincón de memoria. El sonido que produce el escalón cerca del pasillo, ese leve desnivel en el suelo de la cocina que siempre me hacía pensar en Manuel cada vez que se derramaba un poco de café. Las cortinas de Stobercientos encaje que bordó mi madre y que, a pesar del paso del tiempo y los cambios, aún decoran la ventana del comedor. Todo en este lugar está impregnado de recuerdos y aunque los demás ya no los perciban, yo sigo sintiendo su presencia en cada espacio, cada día. Cuando enviudé, Clara contaba con apenas 31 años, recién casada con Sergio, un hombre formal, eficiente, de esos que exhiben sonrisas con los dientes, más que con la mirada. Él nunca me lastimó directamente, pero su aura transmitía una frialdad que poco a poco se colaba entre nosotras. Clara cambiaba cuando él estaba presente, se mostraba más reservada y menos espontánea. Al inicio creí que era el amor maduro que la hacía más cautelosa, pero con el tiempo entendí que era algo distinto. Sergio poseía una forma sutil de menospreciarme. Me llamaba la señora, en vez de mamá. Me corregía al usar la sala, en lugar del salón. Y una noche, durante la cena, expresó con tono indiferente que quizás era momento de que considerara mudarme a un lugar más adecuado para alguien de mi edad. Clara no replicó esa velada. Solo bajó la mirada y cortó su carne con tal intensidad que el cuchillo golpeó el plato con eco. Tras el fallecimiento de Manuel, que se prolongó con mucho sufrimiento debido al cáncer, dediqué cada instante a que la casa siguiera reflejando vida. No permití que se transformara en un recuerdo frío y triste. Por eso pinté las paredes yo misma, una a una, con mis manos artríticas pero firmes. Planté dalias en el jardín porque eran las flores que más le gustaban, y reparé el techo cuando comenzó a filtrarse agua, contratando a un joven del vecindario en lugar de esperar que mi yerno se molestara en ayudarme. Nunca pedí ayuda, ni a Clara ni a nadie. No por falta de necesidad, sino porque comprendí pronto que pedir significaba crear una deuda emocional, y ya había demasiados asuntos sin resolver entre madre e hija. Cuando Clara y Sergio se trasladaron al norte por motivos laborales, sentí un cierto alivio interior. No porque deseara la soledad, sino porque estaba agotada de aquella versión contenida de ella, de sus visitas rápidas y apuradas, de sus comentarios cargados de obligación y de los abrazos que parecían un acto obligado. Me llamaba cada domingo, como si tuviera una alarma programada para hacerlo. Aunque me aseguraba que me quería, nunca me preguntaba cómo estaba realmente, solo si todo estaba bien o si necesitaba algo del supermercado. Hace algunos meses, sin avisar, Clara regresó a la ciudad. Me llamó desde el aeropuerto con una voz más dulce que de costumbre y me explicó que había tenido dificultades con Sergio, que estaban tomando un descanso y que ella junto con los niños se quedarían unas semanas en casa. Su tono tenía esa mezcla que las personas adultas usan al dirigirse a sus padres mayores. Una combinación de compasión, culpa y conveniencia. Le aseguré que, claro, la casa era tan suya como mía, aunque en el fondo sabía que esa expresión ya no reflejaba la verdad, ni emocional ni legalmente. Al principio fue casi agradable tenerla nuevamente. Cocinábamos juntas el desayuno. Los niños jugaban en el jardín. Y por la noche veíamos telenovelas en silencio, como en los viejos tiempos. Sin embargo, pronto el ambiente cambió.
Clara comenzó a quejarse sobre el baño, la incomodidad de la cama de invitados y el olor del armario donde guardo la ropa de Manuel. Además, llevó a los niños a comprar muebles nuevos, porque el sofá era demasiado blando, y empezó a mover cosas sin consultarme. Un día llegó un hombre con una libreta y tomó medidas del comedor. Cuando le pregunté qué hacía, respondió sin mirarme que solo estaba considerando opciones para reorganizar el espacio. Aquella noche no logré conciliar el sueño. Permanecí sentada en la mecedora, deslizando mis manos sobre el brazo de madera que Manuel había pulido cuidadosamente, mientras luchaba por no ceder al resentimiento. Sin embargo, fue imposible evitarlo. Todo lo que había realizado durante tantos años, cada elección, cada renuncia, cada instante vivido, lo hice pensando en mi hija. Y ahora ella parecía querer borrar todo ese pasado como si fuera polvo viejo, en una estantería que ya no encaja con su nuevo modo de vivir. El domingo siguiente, al salir a comprar pan, noté que mi llave no entraba bien en la cerradura. Pensé que tal vez necesitaba lubricante, pero al intentar girarla con fuerza, escuché un pequeño clic. Alguien había cambiado la cerradura. Apreté el timbre, sorprendida, con la bolsa aún en la mano. Clara tardó en abrir. Estaba maquillada y peinada con mucho cuidado, como si esperara alguna visita. Su rostro reflejaba una mezcla entre falsa sorpresa y nerviosismo apenas disimulado. «Ah, mamita, no te preocupes. Vino el cerrajero porque la otra cerradura ya no funcionaba. Iba a darte la llave nueva, pero no te encontraba». No pronuncié palabra alguna. Simplemente observé la entrada. Mi entrada, aquella que pinté en un tono rojo burdeos una tarde de abril, porque a Manuel le encantaba de esa manera. La que mi nieto decoró con crayones cuando apenas contaba con 3 años. La puerta que cerré innumerables veces desde el interior con la convicción de estar en mi hogar. Pero ahora no respondía a mi llave. Y dentro de mí, en silencio, algo también se cerró con un clic definitivo. No por sorpresa ni por tristeza, sino por la clara aceptación de una realidad que llevaba tiempo gestándose. Ya no era bienvenida. Lo más irónico era que esa casa, la que Clara deseaba ahora habitar según su propio estilo, hacía meses que había dejado de ser suya. Porque mientras ella elaboraba planes, yo también lo hice, y mis planes no consideraban ser una invitada en mi propia existencia. La mañana siguiente parecía una de esas en que el cielo no se decide. No estaba completamente nublado, ni verdaderamente despejado, como si el día dudara acerca de su rumbo. Me levanté más temprano de lo habitual, tal vez por una inquietud vaga que no lograba poner en palabras, aunque mi cuerpo ya la reconocía como una señal de alerta. Desde la ventana de mi habitación vi a Clara caminando por el jardín, sujetando una taza con ambas manos mientras hablaba por teléfono. Iba descalza. Su bata de lino rozaba levemente el césped húmedo, y por un instante pensé que parecía verdaderamente feliz. No tranquila ni en calma, sino feliz. Era una expresión que no había visto en ella desde hacía mucho tiempo. Y al verla así, liviana, libre, como si todo encajara perfectamente, sentí una punzada de desconcierto. No porque no quisiera su alegría, sino porque esa dicha parecía surgir de mi ausencia. Descendí las escaleras con cuidado, siguiendo la costumbre de evitar ruidos cuando todavía había personas durmiendo. Los niños ya no estaban en casa. Clara me explicó que los había matriculado provisionalmente en una escuela próxima, para que tuvieran una rutina. Mientras preparaba un café, escuchaba murmullos apagados a lo lejos, el ruido de muebles desplazándose y risas que no me incluían. En el comedor, alguien que no era Clara estaba midiendo de nuevo, y desde la cocina
Vi pasar a una mujer con una libreta y una cinta métrica colgando del cuello. Me saludó con una sonrisa amable sin detenerse. Era esa misma sonrisa que he reconocido en trabajadores sociales, médicos, agentes de bienes raíces y asistentes administrativos. La sonrisa de aquellos que ya han decidido por ti antes de que tengas oportunidad de opinar siquiera. No dije nada. Me senté con mi taza sobre la mesa que Manuel construyó hace más de 3 décadas, recorriendo con mis dedos las vetas de la madera, tratando de no fijarme en cómo la desconocida revisaba la alacena con una mirada profesional. Clara entró en la cocina y, sin cruzar conmigo una mirada, preguntó si había dormido bien. Respondí con un asentimiento y ella también asintió, como si eso fuera suficiente. La tensión entre nosotras era densa, pesada, como si la hubiéramos moldeado durante años hasta convertirla en algo tangible. Después agregó con ese tono que usaba desde hacía tiempo: ni dulce ni severo, sino de una amabilidad práctica, que esa tarde llegaría un hombre de la empresa de seguridad para renovar los sistemas de acceso. Ya sabes, mamá, con tantos cambios y entradas, es mejor estar protegidas. Hoy en día nunca se sabe quién puede entrar. Nunca se sabe quién puede entrar. Repetí esa frase una y otra vez en mi mente mientras me duchaba, como si fuera una de esas expresiones hechas que se pronuncian sin pensar en sus verdaderas consecuencias. Me vestí con mi falda preferida, una prenda de lino lavanda que guardo para cuando me siento especialmente clara. Salí a hacer unos recados. El mercado, la farmacia, la panadería de la esquina. Y cuando regresé, por segunda vez, la llave no abrió la puerta. No estaba atascada ni suelta. Simplemente no era la misma cerradura. Esa puerta no era la mía. Golpeé con los nudillos una vez, después 2, y luego 3. Tardaron en abrir la puerta. Al final fue mi nieto mayor quien apareció al otro lado. «Mamá está en una llamada, abuela. Dice que entres y esperes en la sala», me informó. Entré despacio, aún cargando las bolsas de la compra. El aire estaba impregnado de un aroma diferente, como a limpiador nuevo. Un cambio, sensaciones frescas y decisiones recientes. Me acomodé en el sofá, mirando cómo los marcos de fotos que antes contenían imágenes mías con Clara cuando era niña, ahora exhibían paisajes neutros o frases inspiradoras impresas en letra cursiva. Sobre la repisa de la chimenea, donde antes descansaban las cenizas de Manuel en una urna pequeña, ahora había un jarrón con ramas secas. No pregunté qué hicieron con la urna. No podía hacerlo sin romperme por dentro. Clara bajó por las escaleras con su tableta en la mano. Me regaló una sonrisa hecha con esfuerzo y dijo con una voz parecida a la de alguien que da malas noticias en un banco, que el cerrajero ya había cambiado las cerraduras y había instalado un sistema digital nuevo para mayor seguridad. «Pero te enviaré el código más adelante, mamá. Todavía están sincronizando las llaves electrónicas. De todos modos, estamos pensando que quizás sería mejor que te tomaras unos días, ¿vale? Un descanso. Creemos que podrías quedarte con la tía Teresa un tiempo, mientras organizamos todo esto. La casa requiere una renovación y tú... Bueno, tú necesitas paz y calma». Escuché todo sin interrumpir en ningún momento. No utilizó ni una sola vez la expresión «tu casa». Empleó la casa como si fuera un sitio indiferente, como si yo jamás hubiera barrido esos pisos, ni cocinado en esa cocina, ni llorado en ese baño mientras peinaba a Manuel por última vez antes de llevarlo al hospital. Me miró con una mirada tranquila, como si realmente creyera que lo hacía para protegerme. Pero yo he presenciado muchas maneras de abandono en mi vida. Muchas formas de disfrazar la traición como si fuera preocupación. No era la primera vez que me presentaban como una carga. Aquella noche fui a la vivienda de mi vecina Teresa.
Dormí sobre un colchón inflable con el ruido constante de un ventilador portátil y el aroma a alcanfor en el ambiente. Teresa me preparó un té y me indicó que me tomara todo el tiempo que necesitara, sin hacer preguntas. La conozco desde más de 40 años y sabe cuándo es momento de hablar y cuándo de guardar silencio. Al día siguiente acudí al banco, luego a la oficina de la cooperativa de vivienda y finalmente a la casa de un amigo notario que había trabajado con Manuel antes de jubilarse. No actué por impulso ni por enojo, sino por algo mucho más sencillo. Claridad. Verás, lo que Clara ignoraba, y en verdad nadie lo sabía, era que varios meses antes de su regreso, yo ya había vendido la propiedad. No lo hice por apuros económicos, aunque mi pensión nunca fue abundante. Fue por precaución, por esa intuición que las madres desarrollamos cuando algo, sin razón aparente, nos indica que todo ha cambiado. Firmé con una cooperativa dedicada a viviendas comunitarias para personas mayores, con la condición de que podría vivir allí hasta el final de mis días. Ellos se encargarían del mantenimiento y tras mi fallecimiento, la propiedad pasaría a formar parte de un fondo común dedicado a hogares para mujeres en situación vulnerable. La casa permanecería con vida, útil, y no se transformaría en moneda de cambio en disputas familiares. Procedí en silencio, porque sabía que revelarlo crearía conflictos. Y aunque me enseñaron a no ocultar secretos, también aprendí que algunas verdades solo florecen cuando se expresan en el momento adecuado. Clara había cambiado la cerradura sin imaginar que ya no tenía llave. No solo en sentido literal, sino en un plano simbólico. Ya no era su hogar. No lo era desde hacía varios meses. Y muy pronto lo comprobaría por sí misma. La mañana siguiente se presentó extensa incluso antes de iniciarse. El sol entraba cálido por la ventana del hogar de Teresa, aunque en vez de brindarme consuelo, ese rayo de luz inclinado solo acentuaba mi sensación de desubicación. Me senté en el borde del colchón inflable con todo mi cuerpo reclamando que ya no estaba diseñada para estos esfuerzos, para estas incomodidades improvisadas. Pero lo que sentía iba más allá de lo físico. Era la impresión de haber sido desplazada, no solo de un espacio tangible, sino del espacio emocional que había ocupado durante toda mi vida en mi familia. Consideré llamar a Clara, decirle que esa no era manera de tratar a una madre, que su urgencia por ordenar mi mundo, por vaciarlo, decorar y simplificar, escondía una necesidad mucho más profunda de apartarme del centro, de moverme a un rincón, amable pero silencioso. Pensé en expresarle que el dolor no provenía solo de la llave que no funcionaba, sino de la certeza de que ni siquiera valoró lo que significaba dejarme fuera. Sin embargo, no marqué su número. En lugar de eso, me vestí con la misma blusa bordada que llevaba el día que Manuel me pidió matrimonio. Una de esas prendas que, aun con los hilos desgastados, te hacen sentir entera. Peiné mi cabello con cuidado, recogido y sin prisa, y me puse mis pendientes de perlas, los que guardo para los momentos en que necesito recordar quién soy. Desayuné con lentitud junto a Teresa, quien no preguntó nada, solo me pasó la mermelada como si fuese un puente invisible entre dos silencios. Al mediodía me dirigí a la oficina de la cooperativa. Saludé al guardia, quien me reconoció con una sonrisa cordial, y subí al segundo piso donde me aguardaba la señora Mirta, la misma que me atendió cuando firmé los documentos de la venta. Me invitó a entrar en su despacho y me ofreció un café. Sin que yo mencionara nada, abordó mi situación con una serenidad profesional que me hizo sentir comprendida sin tener que dar explicaciones. Le relaté todo lo ocurrido. Los cambios, las llaves, las visitas y la actitud de Clara. Ella asintió mientras revisaba mi expediente en su computadora. La propiedad sigue registrada a nombre del fideicomiso social, con derecho de ocupación de por vida para usted, me aseguró. Podemos enviar una notificación oficial a los actuales residentes
para informarles que no tienen autorización para hacer modificaciones sin su permiso. ¿Quiere que hagamos esto? Tomé unos segundos para pensar. Aceptar significaba declarar abiertamente un conflicto que quizás ya había comenzado, pero que hasta ese momento se desarrollaba en silencio, en gestos y palabras medidas. Sin embargo, también comprendí que no decir nada era permitir que me empujaran hacia una desaparición silenciosa, de esas que nadie advierte hasta que es demasiado tarde. Finalmente, asentí. «Procedan», ordené. «No quiero que la próxima vez me digan que me sacan por mi propia seguridad». Esa misma tarde, mientras esperaba en la plaza que se terminara de imprimir la notificación legal, recibí un mensaje de Clara. Decía así: «Mamá, luego hablamos. Vamos a hacer algunos cambios en la casa. No te preocupes por tus pertenencias. Las estamos guardando con mucho cuidado». La audacia de ese mensaje me dejó helada. «¿Tus pertenencias?» Como si mi vida pudiera meterse en cajas de cartón señaladas con un marcador negro. Como si todo aquello que alguna vez me definió pudiera moverse, reorganizarse o desecharse sin que yo tuviera voz ni voto. Quise responder, pero no lo hice. Guardé el teléfono, reuní los papeles del abogado y regresé a la casa de Teresa. Dormí con los documentos bajo la almohada como si fueran un amuleto. Al día siguiente, se entregó la notificación. La firma legal que contrató la cooperativa fue muy precisa. El uso del inmueble sin permiso por parte de terceros podría desencadenar acciones legales. La vivienda era mía hasta el día de mi fallecimiento, sin excepción alguna ni interpretaciones. La ley me amparaba. La justicia, en teoría, estaba de mi parte. Pero la justicia no devuelve el calor de una taza en la cocina propia. No repara el daño invisible que se siente al saber que eres prescindible para la hija que se gestó en tu interior. Transcurrieron varios días sin comunicación directa. Clara no contestó a mi mensaje, pero Teresa, quien escuchaba los comentarios de los vecinos, me informó que Clara había dicho algunas cosas sobre mi estado mental. Insinuaba que yo estaba desorientada, que la venta de la propiedad había sido manipulada y que alguien me había hecho firmar papeles sin que lo comprendiera. Ese relato me hirió más que el daño en la cerradura. La acusación de estar mentalmente vulnerable era una manera mezquina de cuestionar mis decisiones y sembrar la idea de que ya no era capaz de razonar por mí misma, que lo que hice, vender la casa, protegerme y establecer límites, no fue una expresión de voluntad, sino un acto irracional. Un día antes de mi cumpleaños, tomé la decisión de regresar a la casa. No pedí autorización ni advertí a nadie. Simplemente fui. Teresa vino conmigo por si necesitaba testigos. Tenía conmigo una copia del contrato de venta, mi identificación y una notificación legal firmada. Llamé al timbre. Clara me abrió mostrando sorpresa y molestia. «Mamá, no esperábamos verte». No respondí al saludo. Entré. Mis manos temblaban, pero mis pasos no vacilaron. Atravesé el salón que ya no sentía como mío. Las paredes estaban pintadas de gris. Los cuadros familiares habían desaparecido. Y los muebles antiguos fueron sustituidos por sillones modernos sin historia. Me senté en la silla más cercana, la única que aún reconocía, y coloqué los documentos sobre la mesa. Clara los observó sin tocarlos. «¿Qué es esto?», preguntó sin necesidad de respuestas. «La verdad», contesté. «La casa ya no te pertenece. Y hace tiempo que yo tampoco soy alguien para ti». Lo que ocurrió después fue un momento cargado pero sin estallar. Clara negó todo. Se sintió herida. Elevó su tono sin llegar a gritar. Expresó que sus acciones provenían del amor,
del cuidado y de la intención de protegerme de mí misma. Sergio apareció en la habitación. Había retomado el contacto según parecía, e intentó mediar, pero con un solo gesto le pedí que callara. No quería una tercera opinión en ese enfrentamiento entre madre e hija. Le dije que podía quedarse algunos días más, solo el tiempo necesario para conseguir un lugar donde vivir, pero que no podía continuar comportándose como si fuera dueña de algo que nunca valoró, como un legado emocional. Clara, acorralada, pronunció palabras que hasta ahora me causan dolor recordar. Acusó que siempre pensó que yo manipulaba, que le enseñé a no depender de ella, y después me reclamaba por su distancia, que estaba agotada de mis silencios y de que todo girara en torno a mí. No contesté. Las palabras pueden herir, pero también resuenan, y las mías ya estaban demasiado cargadas para soportar más reproches. Cuando Clara se retiró a su habitación, recogí mis pertenencias, las escasas que aún permanecían en su lugar, y permanecí sentada en la cocina, sola, con la tetera en funcionamiento. El sonido del agua calentándose fue la única melodía que llenó toda la casa durante largos minutos. Pensé en Manuel, en la manera en que él habría enfrentado esta situación. Quizás con calma, o con ese silencio cargado que utilizaba cuando algo le dolía más de lo que estaba dispuesto a confesar. Me pregunté si, tras tantos años criando a alguien, es posible reconocer que se ha fallado. Pero no. No se trataba de un fracaso, solo era la verdad de que el amor no asegura reciprocidad. Que uno puede entregar todo y, sin embargo, recibir casi nada. Esa noche volví a casa de Teresa, aunque supe desde ese instante que mi lugar estaba de nuevo en la vivienda. Al día siguiente, llamé a un cerrajero, coloqué un sistema nuevo de acceso digital y solicité a la cooperativa que enviara su equipo para inspeccionar el estado del inmueble. Habían hecho modificaciones sin aviso, y aunque no me interesaba recuperar cada objeto perdido, necesitaba dejar registro de lo sucedido. Desde el punto de vista legal, desde la parte humana, y también desde lo emocional. En los días que siguieron, Clara y sus hijos comenzaron a empacar sus pertenencias. No hubo escenas dramáticas, ni lágrimas, ni intentos de reconciliación. Solo cajas apiladas y miradas distantes. Me encontré con mi nieto mayor en el pasillo y me observó con algo que parecía una mezcla entre respeto y duda. Me susurró: «No sabía que podías hacer algo así, abuela». Le contesté: «Es que nunca quise verme en la necesidad de hacerlo». Después se dio vuelta y se dirigió a su habitación. Así comenzó a vaciarse la casa, no con violencia ni ruidos estruendosos, sino con esa lentitud pesada que acompaña la ruptura de los lazos familiares cuando ya nada sostiene esos vínculos. La casa volvió a ser mía, al menos físicamente, pero el aire todavía conservaba otra presencia. Podía percibir el tenue aroma del perfume de Clara flotando en el pasillo, el eco de los pasos apresurados de los niños bajando las escaleras y las voces desde la cocina discutiendo sobre qué cereal comprar. Los días posteriores a su partida fueron largos y se estiraron debido a la costumbre de escuchar sonidos que ya no existían. Recorriendo cada habitación con una lentitud casi ritual, parecía que al andar esos espacios con mis propios pasos, podría devolverles el sentido original. En el baño quedaban cepillos de dientes coloridos y una toalla infantil con un personaje de dibujos animados. Sobre el escritorio del comedor había una lista de compras escrita con letra apurada. No la tiré. Me senté a leerla como quien intenta descifrar una carta, buscando algún indicio de humanidad en medio de tanto desencuentro. Una tarde, al abrir el armario de la habitación de invitados, hallé una caja que no me pertenecía. En su interior había algunas fotos sueltas, trabajos escolares de mis nietos y una carta a medio redactar de Clara,
sin firma ni fecha, en una hoja arrugada de cuaderno. No llegué a leerla completamente. Las primeras líneas decían: a veces siento que tú y yo hablamos dos idiomas diferentes aunque usemos las mismas palabras. Y eso fue suficiente para que la cerrara. La coloqué nuevamente en la caja. La envolví con una vieja bufanda y la guardé en el altillo. No por sentimentalismo, sino porque comprendí que no todo necesita una solución. Hay cosas que deben permanecer en la memoria como aquello que nunca pudo concretarse. La rutina fue regresando gradualmente. Me despertaba temprano. Preparaba mi café como siempre. Alimentaba a los pájaros que visitaban el balcón. Regaba las plantas. Respondía a los mensajes de las vecinas. En ocasiones salía a caminar. En otras, simplemente me acomodaba en la mecedora con un libro abierto que no siempre leía. No buscaba llenar el tiempo, sino volver a habitarlo. Una mañana hallé en la entrada un sobre manila con documentos legales de la cooperativa, un informe sobre el estado del inmueble, el acta de notificación firmada y una carta que agradecía mi colaboración y paciencia. También venía una copia enmarcada del título de propiedad que llevaba mi nombre y la cláusula vitalicia. Lo sostuve en mis manos durante un buen rato. No porque necesitara pruebas de lo que ya sabía, sino porque a veces tener algo por escrito, firmado y sellado, otorga peso a decisiones que de otro modo uno podría dudar en soledad. Esa noche preparé una comida sencilla, puse la mesa para mí sola y puse un viejo disco de boleros que no escuchaba desde hacía tiempo. Contigo aprendí. Sonaba con una suavidad antigua que me transportó inmediatamente a una noche con Manuel, justo antes de que Clara naciera. Estábamos en la sala, bailando con calcetines sobre el suelo recién encerado, riendo en voz baja para no despertar al bebé que todavía era solo una ilusión dentro de mí. Reflexioné sobre lo distinta que era aquella versión de mí y cómo seguía viva dentro, arrugada, pero sin perder su esencia. También pensé en cómo alguien puede entregarse toda la vida y aún así ser visto como un obstáculo, no por malicia, sino por la falta de capacidad de otros para reconocer las raíces cuando las ramas crecen. La mecedora crujió bajo mi cuerpo como si intentara comunicarse. El silencio de la casa ya no me resultaba pesado. Por el contrario, comenzó a sentirse como un alivio. No tenía que medir cada palabra ni preocuparme si alguien se sentía observado, ni justificarme constantemente. Por primera vez en mucho tiempo, el espacio era mío en cuerpo y en recuerdos. Tomé un cuaderno y comencé a escribir. No una carta ni un diario, solo fragmentos sueltos, pensamientos dispersos. Como esta frase: me sacaron de la casa sin saber que la casa ya me había dejado ir. Y después, el amor que no se pronuncia también se agota. No tenía idea de qué haría con esas palabras. Solo necesitaba expresarlas. Dejar que existieran. Transcurrió una semana antes de que alguien llamara a la puerta. Era Nicolás, mi nieto mayor. Vino solo, sin equipaje ni dramatismos. Permaneció en el umbral, con las manos en los bolsillos y la cabeza inclinada. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lo hice entrar. Se sentó en el sofá y observó el suelo. Le ofrecí agua, pero rehusó. Le ofrecí un abrazo. Dudó. Finalmente, sin mirarme, dijo: «Mamá dice que te has vuelto extraña, que hiciste cosas a escondidas». Respondí con calma. A veces ocultar es la única manera de sobrevivir cuando nadie quiere mirar. Me observó por primera vez. Tenía los ojos de su madre cuando niña. «Yo no quería que te fueras», susurró. «Y no me fui», le corregí. «Me sacaron». Asintió y después compartió cosas que no sabía. Que en casa
Había más discusiones, que Sergio había regresado solo por conveniencia, que Clara no dormía bien, que lloraba en las noches cuando pensaba que nadie la escuchaba. Lo escuché sin interrumpir, sin intentar interpretar. Solo escuché. Le pregunté si quería quedarse a pasar la noche. Negó. Solo quería verme y saber si estaba bien. Estoy viva, le dije. Y a esta edad, eso ya es mucho. Se marchó antes de la cena, pero dejó una nota en la repisa del pasillo. Gracias por no odiarnos. La leí, no supe si llorar o reír. Tal vez ambas cosas. No respondí. Solo guardé el papel entre las páginas del libro que leía, como un marcador de algo que quizás algún día retomaría. La semana siguiente recibí una carta del banco. Era un aviso sobre el cambio de beneficiarios en una póliza que aún estaba vigente a nombre de Manuel. Habían intentado incluir a Clara como cotitular, pero la solicitud fue rechazada porque ella no era heredera legítima del inmueble. En ese momento comprendí que no se trataba solamente de un malentendido emocional, sino de una maniobra planificada. Querían asegurarse no solo del presente, sino también del porvenir. Controlar mi ausencia. Gestionar mi herencia. Convertirme en una sombra que trabajara en su favor. Llamé a mi abogado para revisar toda la documentación. Incorporamos cláusulas nuevas. Añadimos disposiciones específicas. Escribí un testamento renovado. No por resentimiento. No para castigar, sino para dejar claro algo que nunca había podido expresar con suficiente fuerza. Que yo también importaba. Que mis decisiones tenían validez y que mi historia merecía un desenlace contado por mi propia voz. Incluí una cláusula para Nicolás, no de bienes sino de palabras. Le entregué una carta cerrada para que la abriera cuando cumpliera 30 años. En ella, sin justificaciones, solo le pedía que cuidara su nombre, su palabra y la capacidad de ver a los demás incluso cuando prefieran no mirar. Los días continuaron pasando con lentitud. No hubo descubrimientos sorprendentes, pero una claridad nueva se instaló en mí después de tantos años de incertidumbre. Volví a encontrarme con viejos amigos. Regresé a la biblioteca del barrio donde trabajé hace mucho tiempo y retomé las clases de tejido con unas vecinas que me recibieron con cálidos abrazos y 1000 preguntas. Compartí parte de mi historia, no todo. Y ellas completaron los espacios vacíos con su sabia comprensión femenina. Saben captar el sentir sin necesidad de escuchar todos los detalles. Una señora me dijo una frase que todavía guardo como un mantra. A veces es necesario cerrar puertas, aunque sigan abiertas, porque uno ya no habita allí. Una tarde, mientras ordenaba el cuarto de Clara, di con una de sus antiguas muñecas guardada, en una caja. Era una muñeca de trapo, con el cabello deshilachado y un ojo perdido. La coloqué sobre la cama sin entender bien por qué. Me senté junto a ella y pensé que esa muñeca había pasado las noches en la misma cuna, donde ahora Clara no quería que yo reposara. Recordé que la cuna que me pidió no tirar seguía en el altillo, cubierta de polvo, como esas promesas que nunca se cumplen del todo. La abracé un instante y después, con cuidado, la envolví en una sábana para guardarla en el cajón más alto del armario. Aunque no me tocaba sanar todo, algunas memorias merecían protección. Una noche, al bajar las persianas, me sorprendí sonriendo. No fue por felicidad. Tampoco por una victoria, sino por la clara convicción de haber reencontrado mi esencia. Y eso, a mi edad, es algo valioso. Porque más allá de las traiciones, de las cerraduras cambiadas, de las puertas bloqueadas y las palabras que no se dijeron, yo permanecí aquí, sentada en mi cocina, con mi taza en la mano,
con mi historia guardada, con mi voz intacta. El día en que Clara volvió a llamar a la puerta no parecía distinto a cualquier otro. No hubo indicios, ni un cielo especialmente nublado, ni señales que me alertaran sobre lo que estaba por ocurrir. Pero mi cuerpo lo intuyó. Existe un cansancio particular que anuncia los enfrentamientos importantes, una rigidez en la nuca, un dolor agudo en el pecho, como si la vida, antes que la mente, reconociera el conflicto próximo. Estaba pelando papas para un estofado cuando oí el timbre. No hubo golpes, ni gritos. Solo el timbre. Ese sonido claro y respetuoso que, si proviene de alguien que te ha herido, se siente tan agresivo como un portazo. Fui a abrir. Ahí estaba ella, mi hija, con un semblante algo agotado, el cabello más despeinado que de costumbre, y los labios resecos por contener tantas palabras. No traía equipaje, ni obsequios, ni justificaciones. Solo sus ojos estaban presentes. En ellos no había súplica. Se percibía agotamiento y algo similar al temor. Permaneció un instante en silencio, observando el umbral como si fuera una frontera difícil de atravesar. No le invité a entrar, no por falta de deseo, sino porque comprendí que en esta ocasión, si cruzaba, sería bajo mis condiciones. La casa era mía. No como una cuestión de poder, sino como una realidad. Y en esa realidad, por primera vez en muchas décadas, hallaba protección. Ella lo percibió. Respiró profundamente y exclamó: «Necesito que conversemos». Asentí, me aparté, y entró. Nos sentamos en el comedor sin preparar té, ni colocar pan o mantel alguno. No había espacio para corteses palabras, solo para verdades crudas. Clara inició con una interrogante. «¿Por qué hiciste eso?» No especificó el qué, pero ambas sabíamos a qué se refería. Respondí sin elevar la voz. «Porque me excluiste, no de la casa, sino de tu vida». Ella bajó la vista. Sus dedos temblaban ligeramente. «Solo intentaba ayudarte», dijo en un susurro. «No creía que pudieras seguir sola. Pensé que si mejorábamos un poco la casa, si ordenábamos todo, estarías más cómoda, más protegida». Solté una risa, sin ironía, triste, del tipo que surge cuando uno reconoce una vieja herida. «¿Protegida?» Cambiaste la cerradura, tiraste mis cosas, hablaste con médicos para hacerme parecer senil. ¿Eso llamas cuidado? La vi encogerse. Su voz fue un hilo. Pensé que te estabas perdiendo. Entonces dije lo que más me dolía aceptar. No me estaba perdiendo, me estaban borrando. El silencio se instaló entre nosotras como una piedra que cae en un lago. No hizo ningún sonido, pero despertó todo lo que había quedado dormido. Clara se levantó de repente. Recorrió la casa mientras tocaba con la mirada objetos que todavía reconocía, examinando los marcos, las fotos, los libros. «Aquí pasé mi infancia», dijo. «Cada rincón guarda momentos de mi niñez. No entiendo cuándo dejamos de hablarnos como madre e hija. Yo tenía claro cuándo fue. Sucedió cuando ella comenzó a verme como un problema y no como la mujer que le dio la vida. Sin embargo, no lo mencioné. No era necesario decirlo todo. Algunas verdades ya estaban marcadas en las paredes. Luego apareció la verdadera razón de su presencia. Lo expresó con dificultad, sin completar frases, como si al decirlo entero se rompiera aún más. Sergio la había dejado. En definitiva, se había llevado a los niños a casa de sus padres
y ella estaba temporalmente sola, buscando un lugar donde poder quedarse. «No vengo a pedirte que me permitas vivir aquí», afirmó. «Solo necesito unos días. Un espacio para recomponerme. Yo sé que cometí errores, mamá». Algo dentro de mí se rompió. No por su petición de ayuda, sino por la forma en que lo hacía. Como una extraña que llama a una puerta donde ya no tiene permiso para entrar. «Puedes quedarte en la habitación de visitas», le dije. «Una semana. Nada más». Ella asintió sin pedir más. Subió con una pequeña mochila y no la vi hasta la hora de la cena. Durante aquellos días, la convivencia resultó difícil y reservada, como la de dos personas desconocidas que comparten un pasado común, pero no un presente. Hablábamos muy poco. Yo mantenía mis hábitos diarios, y ella hacía lo mismo con los suyos. En ocasiones escuchaba sus lágrimas a través de la ducha. Otras veces, oía su voz baja al hablar por teléfono. Sin embargo, nunca pregunté. Ella tampoco ofreció explicaciones. Una noche apareció con una carta en la mano. Me la entregó sin pronunciar palabra. Era una disculpa larga, torpe, pero llena de sinceridad. Expresaba su sensación de estar bajo presión, su intento de proteger lo poco que le quedaba, y su creencia de que tener la casa representaba estabilidad en su vida inestable. Pensé que dominando lo material podría sanar lo emocional. Fue un error. Al terminar de leerla, doblé la carta y la guardé en el cajón del mueble. No dije nada. No la perdoné, pero tampoco la rechacé. El día 6, Manuel vino a recogerla. Tampoco él habló mucho. Solamente la abrazó con fuerza al verla bajar con su mochila. Después se acercó a mí, tomó mi mano y dijo con voz sincera: «Gracias por no cerrarte, abuela», respondí con calma. A veces uno cierra la puerta para no dejar que entre el frío, pero si llaman con humildad, se abre. Clara me miró por última vez antes de irse. No derramó lágrimas ni hizo promesas. Simplemente asintió y en su rostro pude leer algo que no veía desde la infancia. Respeto. Aquella noche resultó peculiar. La casa volvió a quedarse vacía, pero esta vez no sentí dolor. Me acomodé para escribir. No poemas ni cartas, sino palabras urgentes que necesitaban liberarse. Mi hija vino y después se marchó. No la retuve, porque amar implica también aprender a soltar. Aunque duela, aunque quede un vacío. Me entregué a un sueño profundo. Pasaron varias semanas sin señales. Retomé mis actividades. Las clases de tejido, las caminatas, las visitas de Teresa. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Ya no era solo la mujer que había recuperado su hogar. Era una persona que había enfrentado a su hija y había salido adelante. En mi mundo, aquello equivalía a una verdadera revolución. Una tarde dominical, recibí un mensaje de Clara, breve y directo. «Estoy bien. No te preocupes. Gracias por la semana y por no levantar la voz». No le contesté, pero elevé una plegaria por ella. Unos días más tarde, el timbre resonó. Era Manuel, que llegó solo. Me preguntó si podía quedarse esa noche. Había discutido con su madre, aunque me evitó entrar en detalles. Le preparé la cama. Cenamos juntos y charlamos sobre libros, música e historia. Me consultó si alguna vez había deseado abandonar la casa. Le respondí que sí, en muchas ocasiones. Pero algo siempre me retenía.
la sensación de que todavía no estaba todo resuelto. Me sonrió y dijo: «Quizás aún queda algo por descubrir». Mientras dormía en la habitación de al lado, reflexioné sobre lo curioso del ciclo de la vida. Criar a alguien que se aleja y luego acoger a quien regresa por voluntad propia, con otra mirada y otro sentimiento. La semana siguiente, Clara me remitió por correo un sobre que contenía varios documentos. Se trataba de papeles relacionados con el divorcio, copias y una hoja con una nota escrita a mano donde expresaba que renunciaba a cualquier derecho sobre la vivienda. «Ya no preciso muros, preciso raíces». «¿Y eso, mamá, comienza por aceptar mis equivocaciones?» No contesté. Solo inhalé profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo finalmente encontraba su lugar. La segunda escalada no llegó como una explosión repentina. Fue una subida paulatina. Como esas caminatas en las que cada paso duele, pero te acerca a un paisaje que vale la pena contemplar. Y esa panorámica era esta. Yo, en mi propio hogar, con mi nombre en la entrada, con el alma quebrada pero con firmeza. Yo, consciente de que a veces la mayor valentía consiste en mantenerse en pie cuando otros intentan borrarte. Yo, testigo y creadora de mi propia historia. La mañana del domingo llegó con una quietud tan profunda que incluso el viento parecía dudar antes de moverse. Me levanté temprano, no por rutina, sino por una sensación inquietante que no lograba alejar. La casa permanecía en silencio, pero no era un silencio pacífico, sino uno cargado de tensión, como si estuviera esperando una resolución. Hacía ya 2 semanas que Clara y Nicolás se habían ido, y desde entonces, más allá de un breve mensaje de agradecimiento por el tiempo compartido, no había existido ningún contacto. No esperaba una reconciliación, pero tampoco imaginaba que todo volviera a ser como antes. Algo estaba irremediablemente roto, y aunque una parte de mí quería aún juntar los fragmentos, otra entendía que ciertas heridas no se pueden reparar. Solo marcan nuevos límites, nuevas formas. Al pasar el mediodía, cuando el sol apenas rozaba el marco de la ventana, sonó el timbre. No con prisa, ni repetido, sino solo una vez, como quien no quiere incomodar, pero tampoco partir sin ser notado. Al abrir la puerta vi a Clara, y detrás de ella, contra todo pronóstico, a Sergio. Su rostro mantenía esa apariencia habitual, controlada, perfecta, con esa dignidad que aprendí a interpretar como un disfraz. Clara, por el contrario, mostraba una expresión franca, frágil, con los ojos un poco enrojecidos. Él habló primero, como si todavía creyera tener la autoridad en cualquier asunto. «Venimos a conversar». Sergio mantenía su mirada fija en mí, buscando quizás alguna señal de debilidad o un fallo en mis palabras, algo que le diera la oportunidad de intervenir con sus argumentos perfectamente planeados. Comenzó con una frase que sonó demasiado preparada. «Pensamos que todo este asunto se ha salido de control. Es tiempo de que todo vuelva a su lugar». Antes de que siguiera, levanté la mano con calma. «No necesito que me expliquen lo que creen. Solo quiero oír lo que realmente vinieron a decir». Clara me miró en ese momento y con voz vacilante expresó: «Queremos que reconsideres lo de la casa. Que me permitas regresar, no a vivir ahí, pero sí a usarla de vez en cuando. Nicolás requiere estabilidad. Yo necesito un sitio para empezar de nuevo». Sergio agregó: «Y ya que estamos siendo sinceros, también pensamos que lo que hiciste con la propiedad no fue completamente justo. Fue inesperado. Y emocionalmente hiriente». Reí entre dientes, no con burla, sino con asombro. «¿Hiriente?», repetí. «¿Justo?».
Me levanté y fui hacia la repisa. Tomé la carpeta con los papeles, los mismos que todos conocían, y la puse sobre la mesa. «Aquí, déjala hablar», le dijo. Así, por primera vez en mucho tiempo, me escucharon sin interrumpir. Les expliqué cómo me sentí al descubrir que habían cambiado la cerradura, al ver mis pertenencias empacadas como si fueran objetos olvidados. Conté el dolor de escuchar a mi hija referirse a mí como una carga, una molestia que había que manejar. Una historia que nadie más podía contar. Clara lloraba en silencio. Sergio se mantenía serio, pero su forma de respirar mostraba su incomodidad. «Esto no es sobre bienes materiales», dije. «Es sobre respeto, sobre límites, sobre entender que hasta las madres tienen derecho a protegerse». Hubo un silencio prolongado. Entonces Clara rompió el mutismo. «No vine a pedirte disculpas. Sé que eso no basta. Vine porque comprendí algo que nunca quise enfrentar. Siempre pensé que, mientras tú conservaras la casa, yo tenía un refugio seguro. Y cuando la perdiste, o cuando decidiste dejarla ir, sentí que me arrebatabas eso. Pero ahora comprendo que no eras tú quien lo quitaba. Era yo quien reclamaba algo que no merecía». Se acercó y prendió mi mano. «No te pido regresar al pasado, solo que no me cierres del todo». La observé. Le acaricié la mano con ternura, pero también con distancia. «No estoy cerrando ninguna puerta. Solo estoy aprendiendo a vivir con la entrada entreabierta, y eso también es amor». Sergio, incómodo, se levantó. «Creo que ya dijiste todo lo que necesitabas expresar», le comentó a Clara. Ella vaciló, pero finalmente lo siguió. En la puerta, antes de marcharse, me miró otra vez. «Gracias por dejarme entrar, aunque fuera solo para escuchar esto». No supe qué contestar. Solo asentí. Cerré la puerta despacio, como quien cierra un capítulo sin arrancar la página. Aquella noche me senté para escribirle una carta a Nicolás. No sobre lo ocurrido ni para explicarle nada. Solo para decirle que estoy bien. Que a veces las familias no se rompen, sino que se rearman. Como los tejidos cuando uno comete un error en una puntada y no deshace todo, sino que aprende a continuar desde allí. Le escribí que es bienvenido cuando quiera. No por ser nieto, sino porque ha sabido mirar sin juzgar. Pasaron los días y Sergio no regresó. Clara llamó una vez y hablamos de forma breve. Me comentó que estaba buscando un nuevo trabajo y que había iniciado terapia. Le deseé lo mejor. Nada más. Nada menos. Desde ese instante no he tenido más noticias suyas, no en el sentido común. Sin embargo, en ocasiones al amanecer percibo que el ambiente en la casa ha cambiado, como si algo en ella reconociera que ya no está cargada de vacíos, sino llena de una presencia, la mía. De este modo, sin alardes, culminó la etapa más tensa de esta historia. No con gritos, ni golpes, ni reclamos. Solo con la determinación de una mujer que decidió, por primera vez después de mucho tiempo, existir sin pedir permiso. Los días transcurrían con la misma lentitud tranquila con que maduran los frutos en árboles antiguos, sin prisa ni alboroto, como si la casa volviera a respirar a su propio compás. No hubo acontecimientos inesperados ni sucesos que alteraran la calma, pero algo dentro de mí se había transformado para siempre. Cada amanecer al abrir los ojos, sentía que por fin recuperaba el derecho de existir, de ocupar mi espacio sin pedir permiso, sin esperar la aprobación de nadie, sin bajar la mirada. Ya no despertaba con esa ansiedad silenciosa de quien teme el próximo golpe disfrazado de preocupación.
La serenidad que dominaba en mi hogar era exactamente lo que había buscado durante años, no solo en sus paredes, sino también en mi alma. La rutina, esa conocida que tantas veces despreciamos por aburrida, se convirtió en un ancla amable y necesaria. Me levantaba, ponía agua a calentar, preparaba mi infusión de manzanilla y abría las ventanas para dejar entrar la frescura de la mañana. Regaba las plantas, ordenaba los libros según mi capricho. Tejía largas horas mientras la radio me acompañaba y en ocasiones simplemente me sentaba a observar cómo las sombras se alargaban sobre el suelo conforme pasaba el día. No necesitaba nada más. O quizás finalmente comprendí que eso era más que suficiente. Las vecinas del barrio me saludaban con una calidez renovada, tal vez porque ya conocían parte de lo ocurrido o porque me observaban caminar con una postura diferente. Una firmeza que antes parecía oculta tras la discreción y el mutismo. Nunca volví a encontrarme con Sergio. Clara me envió un mensaje breve semanas después. Contaba que había conseguido un pequeño departamento, que Nicolás estaba más calmado y que no quería incomodarme, pero sí agradecerme por haberle permitido quedarse esa semana. Contesté con un sencillo «Me alegra saberlo» y nada más. Nuestra relación se transformó en algo parecido a dos conocidas que comparten un pasado que prefieren no revisar demasiado. No era fría ni hostil, solamente escasa. Y en esa escasez, por primera vez, sentía una cierta paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente comprendía que no todo debe estar claro para que uno pueda continuar adelante. Un sábado cualquiera, ya casi llegando el invierno, llegó por correo un sobre sin remitente. Lo abrí sin pensarlo mucho, y dentro encontré una tarjeta con la letra clara de Nicolás. No era extensa, solo decía: «Abuela, te extraño. ¿Puedo ir a visitarte este fin de semana?» Le respondí que sí, que por supuesto, siempre tendría un lugar en mi casa. No por obligación, ni por compromiso, sino porque su presencia nunca me causó dolor. Cuando llegó esa tarde, traía un libro bajo el brazo y una sonrisa tímida. Me abrazó con fuerza, con ese tipo de abrazo que solo da quien han aprendido que el amor también se comunica en silencio. Nos sentamos a merendar y charlamos de cosas sencillas, de sus estudios, de sus planes, de las canciones que le gustaban. Me pidió que le contara relatos de cuando Clara era pequeña, y yo accedí, escogiendo con cuidado solo aquellos que no causaran tristeza. Antes de marcharse me dejó una carta. La leí después, cuando la casa volvió a sumirse en el silencio. Expresaba que me admiraba, que ahora comprendía numerosas cosas que antes escapaban a su entendimiento, y que si algún día tenía hijos les contaría sobre mí. No como una mártir, sino como alguien que supo imponer límites sin levantar la voz, como quien decidió mantenerse firme cuando todos esperaban que se retirara. Cerré la carta con lágrimas en los ojos. No de tristeza, de gratitud, porque esas palabras significaban más que todo lo que había recibido en muchos años. Porque aunque no provenían de Clara, tenían el sabor de la verdad, de la justicia, de un recuerdo vivo. Y así, con el corazón apacible y el hogar en armonía, empezó una nueva etapa. Una en la que no tenía que probar nada a nadie, en la que mi valor dejó de depender de ser útil o indispensable, porque aprendí que vivir con dignidad es una forma de resistencia y que cuidar mi espacio, mi historia y mis decisiones no me convertía en egoísta, sino en persona íntegra. Por fin me transformé en la única dueña de mi existencia. Y aunque ya no poseía la fuerza de antes, ni el cuerpo ágil, ni la memoria perfecta, contaba con algo más valioso: la certeza de haber recuperado aquello que jamás debí perder. Mi voz,
mi lugar, mi tranquilidad. Si alguien toca mi puerta de nuevo, sabré abrir si así lo quiero. Pero también tendré el poder de cerrarla, si eso es lo que necesita mi alma. Porque ahora, más que nunca, sé que la llave fue siempre mía.